Amén, gloria a Dios, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad más de poder estar entre ustedes, glorificando el nombre del Señor. Permítanme un segundito. Ok, ahí está. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas el día de hoy, ayudándoles a tener la fortaleza y el ánimo que todos y cada uno de nosotros necesitamos cada día. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta clase del día de hoy. Y que sea el Señor, como siempre, ¿no? Ayudándonos a tener ese entendimiento, esa sabiduría, para poder conocer la palabra del Señor y para poder aplicarla a nuestra vida, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, como me ha sucedido a mí en diferentes situaciones, podemos entender y comprender la palabra del Señor, pero a veces se nos hace un poco incómodo o a veces difícil de poder vivirla. En este caso en particular, es posible que dé un pequeño testimonio solamente para complementar la clase, donde les digo a veces es incómodo el tener que hacerlo, pero es necesario que vivamos la palabra del Señor. Amén. Así que gracias le damos a Dios. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos en las manos de nuestro Señor y le pedimos que nos ayude, en este caso en particular, porque no hay mejores manos en las que podamos estar? No hay ningún mejor maestro, ¿no? Como le dijo a aquella persona, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, maestro bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay buenos y solamente Dios? Así que no hay mejor maestro bueno que en cual nos podamos depositar nuestras vidas para que nos enseñe, sino en este caso en las manos de nuestro Dios. Amén. Así que oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Gloria a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Primero que nada, Señor, queremos rogarte que tú nos perdones, Señor, que tú nos ayudes, que en tu misericordia tú puedas borrar todas nuestras iniquidades. Como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana. Que así sea hoy, Señor, no solamente como nuevo inicio de semana, sino también como una nueva mañana en la cual tú has derramado tu misericordia para con nosotros, dándonos la vida, la salud, la fortaleza para seguir adelante, Señor. Gracias te damos y te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas ayudarnos, Señor, a vivir una vida digna delante de ti, una vida agradable, Señor, una vida que pueda traer contentamiento y gozo a tu corazón, si pudiéramos decirlo así. Gracias, Padre amado, ayúdanos en este día, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, y que seas tú dándonos esa sabiduría para poder comprenderla, pero sobre todo, Señor, que nos des el valor para poder vivirla, para poder compartirla con aquellos que necesitan. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la clase de hoy en día. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente para la gloria de su nombre. Amén. Así que iniciamos con la palabra del Señor. Como vosotros podéis ver, la clase de hoy se llama Samaritano endemoniado. No precisamente, no porque hablemos de alguien que esté endemoniado, que esté en la palabra de Dios, sino más bien porque son referencia a esas palabras que recibió nuestro Señor Jesucristo después de tener esa larga, si pudiéramos decirlo así, conversación con un grupo de judíos. La enseñanza de hoy en día, a pesar de que vamos a utilizar como versículo clave el versículo 48 solamente, como tenemos por costumbre cada vez que iniciamos un nuevo bloque de versículos, pues tratamos de leer todo el bloque de versículos para familiarizarnos con el contexto y de ahí pasamos al versículo que vamos a estar estudiando. Gloria al Señor. Juan capítulo 8 versículos 48 al 59 donde se habla la preexistencia de Cristo. Y dice así
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero yo le conozco, perdón, el Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Pero el versículo que vamos a estudiar es solamente el 48, el cual dice así. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Una pregunta, en este caso en particular, que muestra la unión de este grupo de personas en cuanto a sus pensamientos hacia nuestro Señor Jesucristo. Ya de antemano nosotros podemos ver, ¿no?, otra ocasión donde ya le llaman endemoniado, en cierto sentido, ¿no?, cuando le dicen demonios tienes, ¿quién te busca para matarte?, ¿no?, anteriormente, en el capítulo 4, si no mal recuerdo. Lo vemos ahora aquí y más adelante lo veremos en el capítulo 10. Pero es interesante, mis amados hermanos, que estas personas aluden a Cristo, ¿no?, de una forma agresiva, como yo pudiera analizarlo y verlo y compartirlo con ustedes en este momento, y que es posible, ¿no?, que algunos estuviesen de acuerdo. En el sentido de que vemos a nuestro Señor Jesucristo de una manera pasiva, primeramente, ¿no?, haciéndole ver a este grupo de personas que no es quien ellos decían, ¿no? Al final de cuentas, pudimos descubrir a través de la Escritura que estos personajes finalmente recibieron si pudiéramos decirlo así, la revelación completa de a quién verdaderamente servían. Pero al principio Jesucristo iba de una forma pasiva, si pudiéramos decirlo, ¿no? Vemos que en este caso en particular, esta situación se fue escalando de menor a mayor, en el sentido de que estos personajes, Cristo primero les dice prácticamente con mis palabras, ¿no? No se engañen, ustedes no son nada más que descendencia de Abraham por sangre, no espiritualmente hablando. Luego le dice una vez un poco más fuerte, donde le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Y al final de cuentas, ellos al insistir en querer justificar su vida en el sentido de que sus pensamientos o su corazón, ¿no?, en forma espiritual verdaderamente iban de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos escalan diciendo, insistiendo ahora que eran hijos de Dios. Pero Jesucristo, al final de cuentas, como decimos nosotros en nuestros países, tuvo que bajarlos de las nubes y decirle, no, vosotros no sois ni hijos de Dios. Entonces, al final de cuentas, al verse ellos
encontrado o haberse percatado de que definitivamente jamás podrían refutar de ninguna forma la sabiduría de Jesucristo, lo único que terminaron es actuando en la carne, en el sentido de dar contra Jesucristo, ya no con argumentos que pudieran justificarlos a ellos, sino más bien con palabras ofensivas. Al principio, como les digo, creyeron ser descendencia espiritual de Abraham. No, Cristo les dijo no. Ellos entonces tuvieron otro argumento. Eran hijos de Abraham. Cristo les dijo no. Y sacaron un argumento más diciendo somos hijos de Dios, y Cristo les dijo no. Entonces ellos, al no tener más argumentos, utilizan estas palabras ofensivas, ¿no? Que ya va en contra de la persona. O sea, ya no estamos hablando de argumentos, si pudiéramos decirlo así, argumentos bíblicos, teológicos, que vayan conforme a la escritura, argumentos donde pudiera haber defensa para lo que ellos clamaban hacer, sino que ahora se lanzaron en contra de la persona de Jesucristo. ¿En qué sentido? En que lo llamaron primeramente samaritano. Y si nosotros podemos ver a través de la escritura, en la segundo libro de Reyes y en el libro de Esdras, descubrimos que los samaritanos eran personas que habían sido sacerdotes judíos, perdón, que habían sido traídos del exilio para que construyeran el templo del Señor, pero que al final de cuentas, o sea, más bien para que le enseñaran a un pueblo pagano o a gente pagana de diferentes países, de diferentes lugares, las leyes de Dios, cuando al final de cuentas había sido tomada cautiva Samaria, y sacaron a todos los israelitas de ahí. Habían traído a gente de otros lugares, incluyendo babilónicos, y estas personas, al final de cuentas, Dios no las quería ahí, mandó leones para que los mataran, ¿no? Y se los iban matando, los iban comiendo, hasta que alguien le dice a su rey, mira, es que el Dios de ahí no los quiere porque no conocen su ley. Mandan a ciertos sacerdotes. Esos sacerdotes al final de cuentas le enseñan la ley a esta gente, pero esta gente al final de cuentas, a pesar de que tenían temor de Dios, seguían con sus prácticas paganas, y de ahí es donde viene más adelante la mezcla de los hijos de estos sacerdotes con mujeres paganas, y de ahí es de lo que se conoce que se vienen los samaritanos, ¿no? Entonces, como les digo, para los judíos no había peor ofensa que se pudieran dar los unos a los otros, sino utilizando la palabra samaritano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para los judíos, los samaritanos eran, si pudieran decir, los enemigos número uno, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estaban en contra los unos de los otros. Incluso a pesar de que pudiésemos ver por descendencia, o sea, a raíz de la sangre, que pudieran ser parientes, ¿no? En cierto sentido. ¿Por qué? Porque aún la misma samaritana que se encuentra con Jesucristo en el pozo, ella le dice primeramente a Cristo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque sabe que judíos y samaritanos no se llevan. Pero ella le dice, nuestros padres adoraron en este templo. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se tiene que adorar. O sea que al final de cuentas los samaritanos, en cierto sentido, con descendencia, ¿no? Por medio de la sangre, a través de Jacob, como incluso podemos ver que está en el pozo de Jacob, pudieran ser parientes en cuanto a la carne, en cuanto a la sangre con los judíos, pero más sin embargo los tenían como traidores, como personas enemigas del país, o en este caso de los judíos. Y al final de cuentas, por eso no había ofensa mayor entre los judíos que llamarle a alguien samaritano, ¿no? Diciéndole a Jesús, tú eres un traidor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como podemos ver en esta misma escena de la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesús,
estaban en contradicción en cuanto a cómo o dónde más bien deberían de servir a Dios. O sea, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza de los estatutos, de los mandamientos de Dios, al final de cuentas estaban peleando los unos con los otros, ¿no? En cierto sentido. A tal grado que les digo, pues podemos ver que desde los tiempos de antes, me parece que en los tiempos de Esdras, se puede ver cómo fueron rechazados estas personas que habían sido mezcladas, que querían servir en construir el templo, ¿no? Y servir al templo, y al final de cuentas fueron rechazados y que seguramente se fueron indignados, ¿no? Dolidos por causa de haber sido rechazados. Entonces esa escalada de esa indignación vino a ser tan grande en los tiempos de Jesús que prácticamente no se podían ni ver ni en pintura, como decimos nosotros, ¿no? Al final de cuentas, para ellos eran traidores, porque al final podemos ver, ¿no?, que cada uno quería tener su manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? En este caso en particular, por los judíos hacían defensa a su creencia, mientras que los samaritanos hacían defensa a su propia creencia en cuanto a las cosas de Dios. Así que al final de cuentas eran personas que no eran dignas, según los judíos, de servir o de vivir para Dios y que eran contrarias a Dios. Y asimismo a Jesucristo, de la misma manera, para ellos les era contrario a las cosas de Dios, porque ellos habían sido enseñados en ciertas y determinadas áreas de la voluntad de Dios, donde para ellos lo que hacía Cristo era todo lo contrario. Prueba de ello podemos ver, ¿no?, cómo a Jesucristo le reclaman por el día de reposo, por sanar a una persona en el día de reposo, no a una, sino a diferentes personas, como fue también la persona que estaba jorobada durante 18 años, el paralítico de Betesda, y asimismo incluso cuando ellos se indignan en contra de los discípulos de Jesús porque arrancan espigas en el día de reposo. Así que Cristo en todo momento hacía defensa, en este caso en particular, a lo que él hacía, ¿no? Incluso con los judíos, perdón, con los discípulos, cuando él los defiende, les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, lo cual era totalmente contrario a lo que los judíos habían recibido de parte de Dios cuando Dios les había dicho, en el séptimo día descansarás porque Jehová Dios hizo la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Pero aquí Cristo le está diciendo que el Padre trabaja hasta ese día, ¿no? Al final de cuentas, ¿no?, podemos ver que los judíos tenían a Cristo como su enemigo, como un traidor, y al final de cuentas, al no tener argumentos contra él en cuanto a la defensa que ellos hacían de que eran hijos de Dios, hijos de Abraham, descendencia espiritual de Abraham, al final de cuentas terminaron simplemente, ¿no?, lanzando insultos contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, cosas similares que incluso podemos ver hoy en día, ¿no? Pues le digo, al final de cuentas, no solamente esa escalada se quedó allí, sino que podemos ver que esa escalada aumentó, donde no solamente lo llaman enemigo de Israel o enemigo de los judíos, sino que le dicen incluso que es una persona endemoniada. Al final de cuentas, podemos ver en este caso en particular que las personas cuando tienen una idea, una manera de pensar, se ofenden, en este caso los judíos, porque no pueden refutar a lo que Jesucristo trata de enseñarles y decirles. Y en este caso en particular, lejos de ellos de responder a Jesús cuando le dijo en estas 3 ocasiones que ni eran ni descendencia espiritual de Abraham, ni hijos de Abraham, ni tampoco hijos de Dios, lejos de ellos de poder responder con arrepentimiento y decir, o descubrirse a sí mismo y decir, yo creo que este hombre tiene razón. Yo creo que nosotros hemos actuado de la manera equivocada. Yo creo que nosotros nos hemos equivocado porque hemos pecado contra Dios haciendo lo que no es agradable a Dios. En especial, ¿no?, que podemos ver en la Escritura que incluso Cristo llega un momento en que le dice a los religiosos diciéndole sepulcros blanqueados.
o sea, cosas similares donde les dice lo que hay en lo profundo de su corazón. Y Cristo, que conoce los corazones de los hombres, pues les revela lo que verdaderamente hay en ellos. Y le digo, lejos de responder y decir, Señor, yo creo que tú tienes razón, yo creo que nosotros estamos equivocados, yo creo que nuestros pecados han llegado incluso hasta el trono de Dios, y Dios en cierto sentido a través de ti nos está diciendo que nosotros nos hemos apartado de sus caminos y nos hemos alejado de Él y hemos vivido en pecado hasta el día de hoy. Y en lugar de decir perdónanos, eh, pidamos a Dios que nos ayude. Ayúdanos tú incluso a orar por nosotros, ora con nosotros para que Dios nos restituya una vez más en sus caminos, que perdone nuestras iniquidades, que perdone nuestros pecados y que podamos con la ayuda del Señor emprender una vez más el camino que el Señor nos enseñó en un principio. Pues les digo, lejos de actuar y de recapacitar y pensar en lo que se habían alejado de parte de Dios, perdón, con sus actos inicuos y que iban en contra de la voluntad de Dios, pues terminan ellos no lanzándose en contra de la persona de Jesucristo. Y en este caso, le digo yo, se hizo una escalada más grande porque ahora no solamente le llaman enemigo del pueblo judío, sino que también le dicen que está endemoniado. Ya veremos por ahí, ¿no? Ya vimos por ahí también en el momento en que le dicen a Jesús, ¿no? Que por Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, ¿no? O sea, que no lo sacaban de samaritano, en este caso en particular, y luego vamos a poder ver que no lo sacaban también de una persona endemoniada, ¿no? Que también vamos a ver, ¿no? Por ahí a unas personas, ¿no? Que argumentando a favor de Cristo, donde decían, estas palabras no son palabras de endemoniado. O sea que había otros que estaban un poquito más cuerdos, si pudiéramos decir, y podían descubrir a través de la palabra de Cristo que no eran palabras de endemoniado. Pero como les digo, este grupo de personas heridos, lastimados, indignados por lo que Jesús les había dicho, terminan arremetiendo en contra de la persona de Jesús y ahora, como endemoniado, prácticamente era totalmente rechazado. Nosotros podemos ver, ¿no? En este caso en particular, el caso de un endemoniado, ¿no? Que estaba apartado de la civilización, de las personas, aquel que vivía en los sepulcros, que incluso hacía estragos en la comunidad porque los asustaba y lo tenían incluso hasta encadenado, pero las cadenas de nada le servían, ¿no? Porque era bastante fuerte esa persona, ¿no? O más bien el demonio en la persona. Vemos a otras personas que sufrían, si pudiéramos decirlo así, por causa de la situación de sus hijos, donde había demonios que arremetían contra ellos. A uno de los jóvenes, que eran varoncito en este caso en particular, lo echaba en el agua para ahogarlo o lo echaba en el fuego para que muriese quemado. Y su padre angustiado por él, ¿no? Podemos ver incluso a la madre aquella, ¿no? Sirofenicia me parece, ¿no? Que también clamó a Cristo por causa de la situación de endemoniada que tenía su hija. Y podemos ver que no solamente crean temor y crean exclusión de la sociedad, sino también crean angustia. Al final de cuentas, a Cristo lo trataron como un endemoniado, ¿no? Donde prácticamente le decían, o indirectamente le querían decir, tú no eres bienvenido en la comunidad, eres enemigo de los judíos porque eres un samaritano, estás en contra de las enseñanzas que tenemos nosotros de Dios, traes otra enseñanza, otra predicación, otro estilo de vida que no va de acuerdo a Dios, incluso algunos reclamaban diciendo que hablaba en contra de Moisés y de la ley, etcétera, etcétera. Así que al final de cuentas era un enemigo de ellos y para ellos un enemigo de Dios, porque iba en contra de la voluntad de Dios según ellos, y al final de cuentas era una persona que necesitaba estar excluida de la comunidad, porque al final de cuentas era un endemoniado, ¿no? Y como nosotros podemos ver en la palabra de Dios, no iba más lejos de la realidad. Y parece que eso de tratar a las personas
que iban contraria a ellos como endemoniados, perdón, era una costumbre, porque nosotros podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 18, donde en este caso en particular tenían incluso a Juan el Bautista por endemoniado, en este caso en particular porque no comía ni bebía, ¿no? Y como les digo, al final de cuentas eran personas que tenían, si pudiéramos decir, ciertas etiquetas para ciertas y determinadas personas que no fueran de acuerdo a los pensamientos que ellos tenían, que no eran personas que al final de cuentas para ellos les eran contrarias y al final de cuentas no eran ni dignas de que pudieran compartir con ellos o tenérsele como amistad, sino todo lo contrario, tenerles como enemigos, ¿no? Al final podemos ver, ¿no?, las respuestas de Jesucristo, en las cuales vamos a verlos en la próxima clase, pero que les digo, podemos ver que Jesucristo, al traer la palabra del Señor a todas estas personas, a los judíos, a las comunidades, y que gracias a Dios por su misericordia alcanzó a los gentiles, los cuales somos nosotros, parece que ciertas y determinadas personas no les fue ni lo más mínimo agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo decía que las palabras que él traía no eran de él, sino del Padre que le envió. Pero estas palabras que había enviado el Padre parece ser que no eran del agrado de estas personas, y menos cuando les tuvo que decir que no eran, en este caso en particular, personas que le fueran agradables al corazón, si pudiéramos decirlo así, de nuestro Dios, ¿no? Porque al final de cuentas hacían todo lo contrario a lo que Dios pedía. Y Jesucristo, que conocía los corazones de ellos, se los hizo ver al final de cuentas de una manera clara y drástica que a estas personas, lejos de tocar su corazón, pues al final de cuentas les hirió el corazón, ¿no? Y se lanzaron en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A lo que quiero llevarlos, mis amados hermanos, es esto, ¿no? A una realidad que vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, se lo digo por experiencia propia, hay personas que Dios las utiliza para la gloria de su nombre, trayendo a su pueblo o a su gente, ¿no?, palabra de parte de Dios, pero que al final de cuentas son palabras que por muchos son rechazadas y por otro caso son personas que sí las reciben, ¿no?, que por otros son recibidas. Pero no solamente eso, sino que también son palabras que van para la humanidad entera, o sea, para los gentiles, así como las palabras de Cristo fueron no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, aquellas personas que no conocían a Dios, personas que no eran judíos, que no vivían bajo las leyes del Señor, ¿no?, como lo somos nosotros, ¿no?, que somos de países extranjeros. Pero al mismo tiempo lo podemos reflejar incluso a personas que tienen otro tipo de religión, ¿no?, donde al final de cuentas la palabra de Dios parece ser que no haya cabida en su entendimiento, ¿no?, donde incluso uno les predica la palabra del Señor. Y se lo digo yo por testimonio, que he tenido oportunidad de predicarle a personas que igual lo hago de la misma manera, con todo respeto, pero con toda firmeza en la palabra del Señor, y que lo he compartido con personas que mayormente son testigos de Jehová, que son personas católicas, y que al final de cuentas el Señor nos prepara y nos ayuda para compartirlos con aquellos que fueran incluso de otra religión, que sean musulmanes, sean mormones, sean árabes, lo que sea, no sean personas de otros países, pero que al final de cuentas sus pensamientos en cuanto a sus religiones están establecidas, y que el Señor le trae la palabra del Señor a través de sus siervos, y algunos las reciben y algunos otros no. Pero que al final de cuentas, ¿no?, así como Jesucristo iba de una forma pasiva hasta llegar a una forma directa, nosotros igual de la misma manera, ¿no?, cuando recién iniciamos predicándole la palabra del Señor a ciertas y determinadas personas, independientemente de la religión a quienes sirvan, nosotros vamos de la manera más pasiva posible, de la manera con más amistad posible, como incluso le digo, nos ha tocado estar en la lavandería
con personas que al final de cuentas nos gusta hacerles la amistad primero y dependiendo de las situaciones que ellos muestran, ¿no? De la necesidad, de la angustia, del dolor, de los problemas que tienen, a partir de ahí empezamos a predicarle de Jesucristo, pero que al final de cuentas llega un momento donde su insistencia en su justificación, al igual que estos judíos, llega a tal grado que entonces nosotros con toda firmeza, por supuesto con respeto, pero con toda firmeza en la palabra del Señor, tenemos que hablarle de una manera clara. Les digo, yo por experiencia propia, aún dentro del cristianismo, me ha tocado la oportunidad de tener que hacerlo así. No es que quiera yo llegar al momento de hablar con tanta franqueza que pueda herir y lastimar sus corazones, pero que a veces es necesario, o más bien diría yo, obligatorio, porque las personas insisten en vivir o en tratar o en de seguir en un estilo de vida que no es lo que Dios pide y demanda, ¿no? Que al final de cuentas solamente es la insistencia para la justificación del estilo de vida que ellos vivían, como en este caso los judíos, ¿no? Que al final de cuentas no se creían esclavos de nadie, o sea, tenían su orgullo tan alto que al final de cuentas, ¿no? Ellos decían, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ni en ese momento estaban siendo primeramente, literalmente, o sea, con, que pudieran verse con los ojos, que eran esclavos de los romanos, para empezar, ¿no? Y obviamente esclavos de su pecado, como lo dijo Cristo, ¿no? Pero que le digo, al final de cuentas, las personas con quien hemos tenido la oportunidad de compartir insisten en su justificación y uno va de una manera pasiva tratándoles de explicar, de enseñar de manera indirecta. Sabemos que Cristo no fue indirecto, fue pasivo, pero no indirecto. Y nosotros en forma indirecta para ser pasivos y luego vemos que ellos insisten en su justificación. Entonces ya hablamos de una manera más clara hasta que llega un momento en que uno, como les digo, no es que uno se indigne porque no quieran entender o comprender o recibir. Sí llega un momento donde uno dice, creo que es momento de hablarle con la verdad y decirle, hermano, perdóname, estás pecando. Lo que tú estás haciendo no es lo que Dios pide y demanda de nosotros. ¿Por qué es pecado? Y entonces le explico por esta y por esta y por esta razón. O sea que al final de cuentas, aunque uno no quiera, cuando hay personas tanto dentro como fuera del cristianismo, vamos a tener que hablarle obligatoriamente de una manera franca, directa, clara, sin falta de respeto y tratando de cuidar su corazón, pero firmes en la palabra del Señor. Y al final de cuentas, le digo yo, lo que suceda de ahí en más, todo tenemos que dejarlo en manos de Dios porque no nos corresponde a nosotros convencer a las personas. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, así que es el único que puede obrar en el corazón de la persona para que ella pudiera entender y decir, sí hermano, usted tiene razón, yo me he equivocado. Pero le digo, a ninguno, a ninguno de nosotros nos gusta que nos diga la verdad. El problema es que yo digo así, parece ser, pero en realidad yo sé que Dios siempre está de por medio. Pero yo digo, parece ser que Dios siempre quiere corregir nuestro caminar porque Él nos ama y Él quiere salvarnos, Él quiere ayudarnos para que nosotros vengamos a sus pies. Primeramente, no aquellos que no conocen la palabra de Dios, pero ya estando en el cristianismo, en lo que estamos desviados, equivocados, Dios quiere corregirnos en nuestros caminos para que nosotros cuando partamos de este mundo vayamos a su presencia y Él permite en su misericordia su insistencia con el fin de que Él pueda hablarles de una manera clara y decirles, estás equivocado. ¿Por qué? Por esta y esta y esta razón. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos esto, vemos esto, pensamos esto, o adquirimos estas cosas de esta manera ilegal, al final de cuentas eso es pecado. No importa que digas
que quiera justificarte. No, pero es que yo estaba en necesidad, es que yo lo necesitaba, es que nos era necesario, es que nos era obligatorio porque si no, no nos iban a poder dar la ayuda, etcétera, etcétera. O sea, cuando tratan de justificar y justificar su pecado, su iniquidad o su maldad o el agravio con que estén haciendo en contra de Dios, es cuando Dios permite, por supuesto, en su misericordia y con respeto a nosotros, que tengamos que hablar de una manera clara, ¿no? Para que ellos puedan entender y decirle, hermano, te estoy tratando de decir todo este tiempo que lo que estás haciendo es incorrecto, es pecado, pero no has podido comprenderme o no has querido aceptar la realidad, como este grupo de judíos que no aceptaban la realidad. No, somos descendencia de Abraham. Jesús le dijo, descendencia física, no espiritual. No, pero somos hijos de Abraham. No, no lo sois porque haces todo lo contrario de Abraham. No, pero somos hijos de Dios. Tampoco lo sois, porque entonces me amarías, pero ahora me odias, queréis matarme. Así que o no lograban comprender la realidad de su vida espiritual o simplemente no querían aceptarla y buscaban excusa tras excusa hasta que Jesucristo les dijo de una manera clara y contundente y ellos no podían refutar su sabiduría cuando Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así nosotros, le digo, tratamos de la mejor manera posible con todas las personas, sean cristianos o no cristianos, de hacerles ver la realidad de su vida espiritual en ese momento, con el fin de que pudieran comprender que estaban haciendo algo mal delante del Señor y que pudieran dar ellos respuesta de la cual se esperaba de estos judíos, respuesta en arrepentimiento y decir, sí, yo me he equivocado, sí, yo lo he hecho mal, sí, yo he pecado contra Dios y le pido a Dios perdón. Algunos, lejos de reconocer su maldad y su pecado, terminan arremetiendo contra la persona de uno en cuestiones personales, ¿no? Cuestiones personales donde prácticamente, así como Cristo lo tenían como enemigo suyo y como endemoniado, algunos lo tienen incluso como personas fanáticas, como personas religiosas, como incluso en ocasiones como fariseos, o incluso en algunas otras ocasiones como personas que traen otras enseñanzas, un evangelio falso, etcétera, 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 y cosas semejantes a ellas, ¿no? O sea, lejos de poder dar una respuesta positiva y decir, oh Señor, hemos pecado contra ti, nos hemos equivocado, nos hemos desviado, perdónanos por nuestros pecados, y en lugar de incluso decirle a uno, hermano, ore por nosotros para que Dios nos ayude y nos perdone, ¿no? En el sentido de que podamos todos clamar y ser transformados por Dios y sea el Señor ayudándonos a corregir nuestro camino. Al final de cuentas, algunos se vuelven incluso en contra de la persona de uno mismo. Le digo, con esas palabras que ya les mencioné y algunas otras, pero que al final de cuentas nos tienen como enemigos de Dios o como enemigos del pueblo de Dios, y al final de cuentas con personas endemoniadas en el sentido que dicen, no, tú estás loco, lo que tú dices no es verdad. O sea, nos tienen hasta por mentirosos y engañadores, cuando incluso estamos citando la misma palabra del Señor. O sea, no utilizamos ningún argumento que no vaya de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y le digo, pero que al final de cuentas nosotros tenemos que dejar esos en manos de Dios, como en este caso nuestro Señor Jesucristo no arremetió contra ellos con golpes, ni tampoco con ataques a la persona, sino que simplemente no, Él les sigue dando argumentos conforme a lo que Él era en Dios. Asimismo nosotros, de la misma manera, llega un momento donde nosotros podemos ver a las personas que están enojadas, indignadas y según ellos dolidos porque nosotros somos crueles al compartirle las palabras de Dios cuando no somos nosotros, solamente estamos compartiendo los que Dios nos dejó a todos nosotros en su palabra. Entonces le digo, a nosotros incluso pudieran decirnos
que somos crueles, personas sin misericordia, etcétera, etcétera, cuando solamente compartimos la palabra de Dios, a lo mismo que le sucedió a Jesucristo. Pero como les digo, todo esto hay que dejarlos en manos de Dios. Y cuando vemos a las personas indignadas y dolidas, cuando no es nuestro propósito, no es nuestro deseo, no es nuestro anhelo que se vayan heridos y lastimados, enojados con uno, al final de cuentas la palabra del Señor es lo que causa en ellos, ¿no? Como en Cristo. Como Cristo, nosotros podemos ver en la Escritura que Él simplemente les estaba diciendo la verdad desde una manera pasiva, hasta que llegó el momento en que Él tuvo que ser claro por su insistencia en la justificación o en querer ellos justificar sus iniquidades. Y Él llegó un momento en que le dice, mira, tengo que decirte que eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Entonces nosotros de la misma manera, cuando tenemos que ser claros, al final de cuentas, de acuerdo a la palabra de Dios, les digo, nos pasa lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Nos tratan de personas que al final de cuentas nos convertimos en sus enemigos, principalmente porque vamos contrario a su creencia, sean cristianos o no sean cristianos, vamos en contra de lo que ellos tienen percibido como justo y recto delante de la palabra de Dios o delante de Dios, que vamos contrario a lo que ellos toman como una justificación para hacer iniquidad y pecado, pues pudiéramos decir que vamos en contra de su propia religión. Al final de cuentas, pues nos convertimos en sus enemigos número uno, ¿no? Y ya nos miran de lejecito, se apartan de nosotros, ya esas llamadas por teléfono ya no existen, ya esos holas ya no están, si nos ven en la tienda, lejos de correr hacia nosotros y decirnos, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Algunos hasta pareciera, ¿no?, que buscan por dónde esconderse o por qué pasillo salir corriendo para no verles el rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos han considerado como enemigo número uno de sus vidas o de su religión o de su estilo de vida. Pero como les digo, a Cristo prácticamente no solamente no lo querían en su vida, sino más bien querían quitarle la vida, como Cristo mismo se lo dice. Y que al final de cuentas, gracias a Dios por su misericordia, como no había llegado su tiempo, termina cruzando entre medio de ellos y saliendo de medio de esa multitud. Asimismo, el Señor nos ayudará a nosotros, ¿no? Nos cuidará, nos guardará de aquellas personas a quienes les predicamos la palabra del Señor y que son de otras religiones, que al final de cuentas, como vamos contrario a su religión, querrán apedrearnos, querrán incluso a vernos bajo tierra, ¿no? Enterrados, muertos, e incluso algunos hasta desearían vernos enterrar vivos, como incluso podemos ver, ¿no?, en algunas ocasiones donde las personas se les ve el odio hacia la persona de uno mismo, ¿no? Se ve el enojo, la indignación, el rencor incluso en la manera en que lo tratan a uno, ¿no? En esos momentos, que lo ven a uno como si dijeran, ¿cómo quisieras que desaparecieras de la tierra? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no tienen argumentos en contra de la palabra del Señor. No son argumentos en contra de nosotros, porque nosotros no traemos nada más que la palabra del Señor como la traía el Señor Jesucristo. Y como no tienen argumentos contra ellos, se arrancan en contra de la persona de uno mismo. Pero como les digo, así como Dios guardó y cuidó de Jesucristo hasta el día en que Él culminaría el propósito y la voluntad de Dios, de la misma manera Dios nos va a cuidar a nosotros, nos va a guardar de todas estas personas que al final de cuentas se sienten heridos y lastimados, no porque uno sea malvado, no porque uno sea una persona que les diga, oh, tú estás en pecado, vas al infierno. No, es que simplemente somos personas que compartimos la verdad, que no negamos la verdad a nadie, que incluso no hacemos excepción de personas, en el sentido de que a nosotros, como yo les he dicho en algunas otras ocasiones, que yo le he dicho a Dios en 2 oraciones y le he dicho, Señor, tú tienes el poder. Tú eres el que tocas la vida del hombre a través de tu Santo Espíritu. Tú eres el que le das esa chispa para que nosotros podamos, con tu ayuda, reconocer nuestros pecados y rendirnos a ti.
esa chispa de vida y la salvación es a través de ti y todo es por tu poder. Le digo, ¿por qué no en tu misericordia das esa chispa a toda la humanidad en este instante y permites en tu misericordia que reconozcamos nuestros errores, que te pidamos perdón, que nos alejemos de nuestras iniquidades y en ese momento haces el rapto de tu pueblo, en este caso de tu iglesia, y nos llevas a todos para que nunca nadie más pueda sufrir aquí en la tierra o incluso pueda morir en sus pecados y sufrir por la eternidad. Como les digo, no es nuestro deseo que las personas mueran en su iniquidad, ni tampoco es nuestro deseo que nos tengan por sus enemigos. Simplemente compartimos la palabra del Señor como lo hizo el Señor Jesucristo. Y al final de cuentas, cada persona determinará en su propia vida cómo va a actuar en referencia a esa palabra de Dios que recibe de parte de nosotros. Y como les digo, algunos anhelan y desean verdaderamente entregarle su vida a Dios, mientras que otros lo rechazan rotundamente y creen que estamos equivocados, a pesar de que les damos los versículos bíblicos, creen que estamos erróneos en la interpretación, a pesar de que le leemos el contexto de lo que se está hablando en ese momento, tratando de ayudarles a entenderlo en la manera en que ellos lo estaban hablando en aquellos tiempos y no en nuestra manera de pensar de hoy en día, lo cual es totalmente diferente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de cultura, por cuestiones de lenguaje, por cuestiones de país, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, y al final de cuentas, como les digo, son personas que ellas mismas se creen que les hemos lastimado su corazón y que somos personas sin amor, pero como les digo, nos quieren ver bajo tierra, pero bajo tierra nos verán el día en que el Señor diga, hasta aquí cumpliste el propósito para el cual te hice nacer en esta tierra y hasta aquí llegas y de aquí te vienes conmigo. Así que le digo, Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios nos protegerá. No digo que no vamos a salir con ningún rasguño o que no vamos a salir por ahí con alguna pedrada en la cabeza, no, sino que me refiero que el Señor preservará nuestra vida a pesar de los garrotazos que nos puedan dar algún día, que a como se ve el mundo, no estamos muy lejos de ello, ¿no? Como le digo, al final de cuentas, el Señor cuidará y guardará de los suyos conforme a su voluntad y el propósito que tiene para nuestras vidas. Y que sí, llegará el momento en que el Señor puede permitir que nos echen mano y al final de cuentas podemos deducir que sería tal vez la voluntad de Dios para llevarnos a su presencia o para enseñarnos algo nuevo para la gloria de su nombre. Pero le digo, al final de cuentas podemos darle gracias, gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, que siempre estará de nuestro lado, porque Él que conoce los corazones del mundo entero, Él sabe cómo está nuestro corazón. Y nuestro corazón está deseoso de que el mundo entero conozca la palabra del Señor para que pueda reconocer sus pecados y que al final de cuentas pueda rendirse para nuestro Dios y vivir para Él. Y al final de cuentas, cuando partamos de esta tierra, ir a la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Así que hasta ahí llega la clase de hoy, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, que el Señor les dé sabiduría y entendimiento a todos ustedes que se han, si pudiéramos decir, decidido a predicar y enseñar la palabra del Señor. Que Dios les dé un entendimiento supernatural o sobrenatural, si pudiéramos decirlo así, a tal grado que igual de la misma manera aquellos que se empeñan a querer justificar sus injusticias, si pudiéramos decirlo así, no puedan tener argumentos en contra de ustedes o en contra de la palabra de Dios que llevan todos y cada uno de ustedes con el fin de que sus almas puedan ser salvas. No con el fin de que se sientan dolidos o heridos en sus corazones, sino más bien con el fin de que puedan reconocer que han pecado, que están en contra ellos mismos de la voluntad de Dios para su vida y que puedan rendirse a Dios
y vivir para Él, para la gloria de su nombre. Así que el Señor también los consuele, por supuesto, cuando llegue el día en que va a llegar a casa con un ojo morado, gracias a Dios que Cristo libró pasar entre medio de ellos, pero nosotros podamos que algún día lleguemos con un ojo morado a casa, con unas gasas cubriéndonos el rostro porque nos sangra la nariz de un buen mazocazo que nos dieron, o que vengamos por ahí con un chipotote, ¿no? Por una pedrada que nos dieron por otro lado. Pero que al final de cuentas le digo que todo eso sea por predicar y enseñar la palabra del Señor, esa palabra que cambia, restaura y transforma el corazón del hombre, ¿no? Como lo dijo Cristo en Juan capítulo 17, donde habla acerca, ¿no?, de que en este caso en particular todos nosotros seamos santificados a través de la palabra del Señor. Y otra ocasión donde Cristo dice, ¿no?, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Así que palabras que el Espíritu Santo mismo, que es el que da vida, las utiliza para cambiar y transformar el corazón de los seres humanos y volverlos hacia nuestro Dios. Amén. Así que Dios les dé la fortaleza en aquellos momentos, y en este caso en particular le dé la sabiduría para actuar como nuestro Señor Jesucristo, que cuando incluso Él recibió ese ataque a su persona, Él no contraatacó con argumentos a las personas de los judíos, sino más bien hizo defensa a su propia persona, porque Él dijo, antes bien yo honro a Dios y vosotros me deshonráis. Así que no fue un ataque a la persona, sino una defensa a su persona mismo. Asimismo, que nosotros no contraataquemos a las personas cuando estén atacándonos a nuestra propia persona, sino más bien que llevemos siempre como argumento la palabra del Señor, y que esa siempre sea nuestra defensa, para que al final de cuentas el Espíritu Santo puede usar la palabra que compartimos con ellos, y llega el momento en que ya, como siempre digo yo, no estamos enojados ahorita, pero llega un momento en que se nos calman los ánimos, se nos baja el furor, se nos baja el calor, la temperatura, y empezamos a razonar y a pensar y decimos, sí, esta persona tenía razón porque yo hago esto, esto y aquello. Si he pecado contra Dios, pues cuando llega ese momento, el Espíritu Santo puede usar esa palabra del Señor que hemos compartido con ellos, y calen en lo profundo de su ser, y puedan en ese momento decir, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti, y le puedan entregar su vida para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios consuele sus corazones en esos momentos difíciles y contrarios que vamos a tener todos y cada uno de nosotros, que los tuvieron incluso los siervos del Señor, que lo podemos ver a través de su palabra en el libro de los Hechos, ¿no?, en particular en adelante, y que seguramente nosotros también los hemos tenido a menor o a mayor escala, pero que algunos incluso vamos a experimentar cosas aún peores todavía, pero que nunca olvidemos que el Señor está ahí con nosotros, ayudándonos y dándonos la fortaleza y el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Que nos toque como el apóstol Pablo, ¿no?, que al final de cuentas lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad, vinieron los hermanos, oraron por él, se levantó, se sacudió el polvo y a seguir predicando la palabra del Señor. Gloria al Señor, porque sabemos que eso no tiene desperdicio, sino todo lo contrario. Sabemos que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, y al final de cuentas, como dice su palabra, tendremos nuestra recompensa en la presencia del Señor por toda la eternidad. Gloria al Señor por eso. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Recuerden que reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y que nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Gracias por todo el apoyo que nos dan a todos nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima.